Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Así que desde ya, bienvenidos. Gracias por acompañarse de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana y que sin duda alguna colocan a nuestro trabajo sobre la base de la confianza que usted le presta, precisamente cuando se trata de mantenerse bien informado y de analizar temas muy puntuales como lo que este día vamos a tratar en esta hora y media. En la primera parte vamos a hacer un análisis pandémico del COVID-19. Para ello hemos invitado al doctor Luis Merlos, médico epidemiólogo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Acá estamos y gracias por la invitación. Y estamos acá para resolver las dudas que tengamos. Así es, en efecto. Doctor Herbert García, también médico intensivista, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, pues gracias por la invitación, pues y aquí estamos pues para brindar toda la información que sea necesaria. Bueno, sin duda alguna, los elementos que van a estar presentes en el análisis y la discusión que vamos a tener con nuestros invitados médicos es las causas de la elevada cifra de contagio, las características de la nueva variante y sobre todo también este decreto que ha despertado muchas inquietudes, aprobado el día de ayer en la Asamblea Legislativa y que tiene que ver precisamente con algunos controles o restricciones que se van a dar precisamente cuando se trate de hablar de concentraciones o marchas, como le ha llamado la oposición. De hecho, el gobierno sostiene que se está permitiendo precisamente siempre la circulación siempre y cuando las personas, de acuerdo al decreto, ¿verdad?, estén debidamente vacunados, ¿verdad?, y también que estén debidamente autorizadas. Eso por un lado. Por otro lado, también hay elementos importantes de estudiar esta mañana con la presencia de ustedes que tienen que ver con las características de las nuevas variantes del coronavirus y otros aspectos elementales en el contexto de la pandemia. Así es que desde ya les invito para que me acompañen. En la segunda parte del programa estará con nosotros el licenciado Rolando Castro, ministro de Trabajo y Previsión Social. Estaremos hablando con él también temas muy importantes de país. Bueno, quizás comenzar un poco sobre el espíritu con que este decreto el día de ayer precisamente aprobó la Asamblea Legislativa, en la cual decretan medidas especiales para que algunas instituciones como la Fiscalía actúe contra quienes organicen, convoquen y promuevan concentraciones y que no se estén generando las condiciones o parámetros para poder de alguna manera demostrar que se están cumpliendo la parte relacionada con el distanciamiento social, el tema relacionado con la vacunación, entre otros aspectos elementales. A ver, ¿cómo ustedes lo examinan desde el punto de vista de la ciencia o de la medicina? Realmente es una medida que nada está sobrevalorado para que nosotros estemos bien en el bienestar. Realmente todo lo que tenga que ver con una aglomeración se está prestando para que se reproduzca el virus directamente y esta medida pues me parece excelente en el sentido que todos tenemos que estar conscientes y cuidarnos en sí. A ver, doctor García. Bueno, realmente estamos de acuerdo en el sentido de que sabemos que ahorita estamos en una etapa crítica de casos, entonces todas las medidas, ¿verdad?, que ayuden a que esa propagación del virus disminuya, pues realmente sería beneficioso. De hecho, en muchos países cuando se han abierto este tipo de concentraciones, ¿verdad?, cuando se han abierto escuelas, cuando se han abierto que la gente se reúne en lugares públicos, ya no se diga en espacios cerrados, esto se ha visto asociado directamente al aumento de casos. Entonces, si este decreto va a ayudar a que las personas realmente estén separadas, ocupen mascarilla, ¿verdad?, estén vacunadas, entonces realmente pues sería beneficioso. A ver, esto se da 3 días después de una última marcha masiva y la gran pregunta es que si en este tipo de marchas se generan ese tipo de contagios o cuál es el examen que se puede hacer desde el punto de vista de que si llevan o no llevan o se cumplen los protocolos. Ustedes me imagino que no están al margen de haber conocido el comportamiento
que ha tenido este tipo de convocatorias, ¿no? Bueno, en general lo que sucede, o sea, el virus se propaga más que todo en lugares cerrados, ¿verdad? Y si yo no guardo las medidas de distanciamiento, si no ocupo la mascarilla, ¿verdad? Esto sí me va a abonar a que el virus se propague más fácilmente. Ok, Pero, voy a pedirle a nuestro productor y también a nuestro realizador que si nos puede colocar imágenes del debate que se generó, por cierto, muy intenso ayer en la Asamblea Legislativa para apoyarnos precisamente con relación a este decreto. Voy a pedirles el favor que me hagan. Vamos a ver. Sí, me decía, doctor. Entonces, realmente, o sea, en los espacios cerrados donde puede el virus transmitirse más fácilmente, pero de hecho, podemos estar al aire libre, pero si estoy cerca de una persona que pueda, recordémonos que podemos andar asintomáticos. Entonces, se ha demostrado que aunque yo esté asintomático, las primeras 24, 48 horas de presentar sintomatología yo te puedo transmitir el virus. Entonces, o sea, aunque sea un espacio abierto, pero si yo estoy cerca de otra persona, y recordémonos que en este tipo de aglomeraciones, en general la gente no anda 100% a la mascarilla. En algunas ocasiones se puede quitar la mascarilla, o cuando ya se forman grupos más pequeños, las personas tienden a interactuar, a hablar, o toman agua, o se sientan a comer. Entonces realmente sí podría estar afectando directamente hay una exposición, sin duda alguna. Es una alguna. Exposición realmente. Entre más personas hayan, realmente el riesgo de que el virus se propague sí realmente existe. A ver, doctor Merlos, ¿cuál es la diferencia entre colocar sobre la base una discusión como esta para controlar este tipo de concentraciones si hace apenas cuántos días tuvimos un partido de fútbol donde la concentración fue mayor, aunque a lo mejor los controles eran un poquito más expeditos, si lo queremos ver desde ese punto de vista? Sí, directamente esta situación se debe estar en la manera de prevención. Es sumamente importante que nuestros funcionarios tomen en cuenta que no están de ninguna manera, nunca está por demás de la salud, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que no escatimar ningún tipo de esfuerzo para que esta propagación y esta aglomeración de personas no se estén dando, pues, porque realmente si no vamos para una situación que vamos a tener que lamentar muchas vidas. A ver, tengo acá parte de este decreto y entre ellos dice, cualquier permiso para realizar actividades en los que no haya compromiso expreso de cumplir con las medidas de bioseguridad, el aforo máximo a respetar y el cumplimiento del esquema completo de vacunación comprobada con su cartilla de vacunación física o digital, dice. Por tanto, en consecuencia, quedará desde luego revocado del Ministerio de Ley el hecho de que no se puedan establecer los permisos respectivos, ¿no? Bueno, o sea, independientemente pues de cuál sea la razón por que las personas vayan a hacer una aglomeración, pues independientemente de la causa que sea, pues realmente pues es bueno, ¿verdad? Porque ahorita tenemos la vacunación pues está disponible y como lo vimos en el estadio, hubo esta falsificación pues del certificado. de certificados de vacunación. Entonces, si garantizamos que la gente va a guardar la distancia, si la gente está vacunada, y de hecho habría inclusive que si ya cumpliste tu tiempo para cumplir la tercera dosis, inclusive tendría que pedírseles que estuvieran vacunados con la tercera dosis, pero sí, realmente todas esas medidas podrían funcionar, ¿verdad? Si se respeta el fin, que no haya el distanciamiento y todo eso. Ahora, he sido cuidadoso de no llevarlos ustedes a la parte política, porque sé que no es el fin del propósito de la participación de ustedes, pero detrás de todo esto también hay un debate político, ¿no? Que se cierne sobre la base de la restricción que pueden haber y el bloqueo para impedir, como lo establecen hoy los periódicos en sus maderas, este día que hablan precisamente de la suspensión, o mejor dicho, el prohibir marchas en nuestro país. No sé si podemos ver parte de esas, digamos, Asamblea prohíbe concentración de no vacunados. Este es uno de los titulares que plantea uno de los matutinos de este día, y si podemos también apreciar otros, que es parte de lo que el día de ayer se generó en la Asamblea Legislativa y que ha generado desde luego muchas inquietudes, mucha preocupación en algunos sectores, especialmente
políticos, porque se tenía previsto de alguna manera continuar con el tema de marchas. A ver, es una clara evidencia que para el gobierno existen aglomeraciones favoritas y otras que incomodan. Este fue parte de las declaraciones que dio el diputado de nuestro tiempo, Johnny Reisol, y Claudia Ortiz, que decía: hemos visto el deseo de usar la pandemia como un pretexto para limitar el ejercicio. Sin embargo, y a manera de equilibrar un poco el comentario por el cual arrancamos esta conversación esta mañana con ustedes, el presidente de la Asamblea Legislativa niega rotundamente que sea ese el objetivo. Aquí dijo textualmente: en ningún momento se está coartando la libertad de expresión y de manifestarse. Suezi Callejas, vicepresidenta también del partido oficial, dijo: hay un proceso sancionatorio para quien no cumpla, pero es sumamente sencillo porque ya está escrito como lo establece este mismo decreto. Bueno, este era con un tema que está vinculado a lo que vamos a seguir hablando nosotros, pero no podía soslayarlo ni a la vez invisibilizarlo, porque obviamente esto tiene que ver con las medidas para controlar la pandemia en el país. Ahora entremos ya en ese escenario. ¿Cuál es de alguna manera la valoración que tienen ustedes, cómo se ha venido generando este comportamiento de la pandemia versus toda la política de atención y prevención que se le ha dado al COVID-19? Doctor Merlos. Realmente hay una palabra muy importante de aceptar el compromiso. Ese compromiso se ha venido dando. Realmente la vacunación ha sido muy acertada y esa misma palabra que ha adoptado cada persona, el compromiso de vacunarse, que no hay nada que esté sobrevalorado para el compromiso de estar vacunado. Eso como una medida preventiva nos va a sacar más adelante de una buena manera para el manejo de esta pandemia. Ahora, esta pandemia vino a sorprender a propios y a extraños, ¿eh? ¿Cuánto hemos aprendido de manejarnos con esta pandemia? Y lo hablo a manera de gremio médico. Y quizás también habiendo sido un actor importante dentro de esa primera, digamos, acción o línea de acción que tuvo la medicina en nuestro país para poder atenderlo. Este servidor estuvo, desde luego, en una fase bien difícil que solo Dios pues, pudo sacarme, y después la decisión de los médicos o la atención de los médicos. ¿Cuánto hemos aprendido de esta pandemia? A ver, este es un elemento importante para saber dónde estamos, de dónde venimos y cómo podía venir, porque ya vamos a hablar acerca de cómo se ha venido también las características que viene experimentando con las nuevas variantes de este virus. Bueno, realmente el virus nos ha enseñado ensayo-error, ¿verdad? Inicialmente, recordémonos que este virus es nuevo, entonces inicialmente pues no había ningún medicamento en específico. El año pasado, al inicio, pues no se hablaba de las vacunas. Entonces hubo al inicio pues muchos fármacos que se empezaron a ocupar, ¿verdad? Pero al tiempo que se empezaron a hacer todos los diferentes estudios científicos, aquellos fármacos, por ejemplo, la cloroquina, la hidroxicloroquina, etcétera, muchos fármacos al final nos demostraron que el daño que nos podía causar era más que el beneficio. Entonces al final se fueron quitando muchos fármacos. Podemos hablar inclusive aquí, por ejemplo, del plasma fresco congelado, que en algún momento fue el boom, para que pensábamos que realmente nos ayudaba. Pues la actual evidencia nos ha dicho que no, ¿verdad? Los últimos estudios nos han dicho que el plasma realmente pues ya no tiene un uso como el año pasado, ¿verdad? Porque para empezar, o sea, el plasma, transfundir a alguien tiene sus complicaciones y sus riesgos. Entonces, o sea, tiene que ser a personas que tienen menos de 3-5 días de evolución de la enfermedad para poderlo usar, ¿verdad? Y antes nosotros lo ocupábamos, ya tenía 2-3 semanas y cuando conseguíamos y se lo administramos. Entonces, el plasma realmente hasta campañas hubo de donar plasma, recuerdo. Evidencia que antes nos servía realmente para que la enfermedad no evolucionara a algo grave, pues ahora pues eso ya no está comprobado. E inclusive tiene que ser un plasma hiperinmune. Entonces, en general, antes solo se le tomaba la muestra a las personas y se transfundía, pero ya el plasma que antes era el boom, hoy realmente ha bajado. Y de fármacos, bueno, después vamos a hablar de las vacunas, pero hay muchos fármacos que se han ido utilizando que al final, por lo caro,
que no demuestran evidencia. Recordémonos que para que un fármaco en COVID sea evidencia o que nosotros lo ocupemos, tiene que haber varias situaciones, ¿verdad? Aparte del costo, ¿verdad? Tiene que el paciente pues disminuir la cantidad de días que el paciente está ingresado, disminuir la mortalidad, disminuir los días que un paciente está intubado, etcétera, etcétera. Entonces son pocos los fármacos que están quedando con evidencia, ¿verdad? Para su utilización. O sea, quizás de lo más fuerte que tenemos ahorita es el esteroide, ¿verdad? La dexametasona, que sí se recomienda. De ahí, más tarde vamos a hablar un poquito de la ivermectina, pero en general son pocas los que tienen alto nivel de evidencia, ¿verdad? Esteroide, uso de oxígeno, ciertos dispositivos, por ejemplo, el paciente acostarlo boca abajo si tiene evidencia. Entonces, se ha ido cambiando un poquito la dinámica. Hemos aprendido con esto, doctor Merlos. Sí, realmente coincido con el amigo colega, eso ha sido una serie de errores y pruebas pues en sí. Que así hemos venido, con errores y pruebas. Me gustó el término porque me ayuda a comprender bien de que se han hecho cosas buenas, pero que también hemos aprendido de otras que tal vez no han sido tan buenas. No han sido buenas, ¿verdad? Pero como un sistema de prevención es lo mejor que se puede establecer, es decir, las medidas preventivas, adoptarlas, seguirlas a diario vivir ya como un objeto tan personal como que es la mascarilla, todas esas situaciones, ¿verdad? Que en tema de empaparnos lo que es el tema de pandemia, nos van a sacar muy, muy, muy adelante y vamos a estar evitando lo que son muertes ya posteriores. Ahora, toda esta evolución de conocimiento, de tratamientos, nos ha llevado desde luego a colocar nuestra esperanza en el tema de la vacunación. Antes de poder hablar y tirar sobre la mesa la gran pregunta del millón, que es ¿cómo es posible que tengamos muertos si ya estamos vacunados? ¿Cómo ustedes han visto el tema de la vacunación? Realmente es bien importante lo que está diciendo, ¿verdad? Porque antes se pensaba, recordémonos que antes, si nosotros nos enfermamos de un virus, generamos cierta inmunidad, ¿verdad? El virus pues nos fue demostrando que la inmunidad natural que nosotros producíamos realmente tenía un tiempo de vencimiento. De hecho, el plasma para eso era. Recuerdo que el plasma era colocarle a uno, en su momento, quizás las condiciones de defensa por haber superado ya eso y que eso me permitía a mí. Entonces, para las mismas características del virus nos han ido enseñando de que esta inmunidad natural va disminuyendo. Entonces, al final, lo que se buscaba con la vacuna es entrenar al organismo para cuando yo tenga el contacto con el virus, pues estar preparado con todo mi sistema inmunitario. Entonces, son algunas cosas que quizás a veces a la población no se les explica, ¿verdad? La vacuna lo que nos va a ayudar es a que vamos a hablar de ciertos datos, o sea, cómo se comporta el virus. El 80% de las personas son asintomáticas o sin medicamento pues se van a curar. Un 15% de personas que se infectan van a requerir ingresar al hospital y un 5% van a entrar en una etapa crítica, es decir, llegar a cuidados intensivos. Entonces, la vacuna, de hecho, a lo que nos va a ayudar es a disminuir el porcentaje que yo llegue a estar en cuidados intensivos. O sea, no quiere decir que no me voy a enfermar, sí me voy a enfermar. Me voy a enfermar y me va a proteger arriba de un 90% me va a proteger la vacuna que yo no me enferme, que no llegue a una etapa grave. Entonces, a veces la gente piensa o no se le explica que al ponérsela la vacuna jamás se va a enfermar. Este virus es diferente. Por ejemplo, te vacunan del sarampión, te vacunan de la polio y quedas para toda la vida protegido. Con este virus no sucede eso. Entonces, y por eso a veces la gente dice, yo no me vacuno porque siempre me voy a enfermar, pero no es así. La vacuna te va a proteger de no morirte realmente, de no llegar a ese 5% o a ese 15% de estar hospitalizado. Entonces, quitémonos el concepto que la vacuna nos sirve. Realmente la vacuna nos va a ayudar a no morirnos o a no estar hospitalizados, ¿verdad? Y sí me puede enfermar de una manera leve, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los que están muriendo? Vaya. Hoy venimos a lo siguiente, ¿verdad? El virus, o sea, porque hay una causa y ese es uno de las grandes interrogantes que se genera a partir de que, bueno, el país tiene un récord importante en el tema de vacunación. De hecho, ha sido reconocido
a partir de organismos internacionales en el área de salud que establecen que casi el 60-70% de la población ha complementado sus primeras 2 dosis de vacunación, y creo que ahorita estamos ya viendo la tercera, aunque creo que hay mucha duda con relación a la tercera, y eso está obligando a las autoridades de salud a promover una campaña para que verdaderamente se haga la tercera. Hay dos razones. Bueno. Sí, no, tienen la palabra. Sí, hay dos razones en específico por qué, a pesar que ya se está vacunando las personas, se están infectando y se están muriendo. Uno, son las características propias del virus. El virus, desde que empezó al momento, ha ido mutando, entonces la transmisión es de 50-60% más, ¿verdad? Uno, dos, como vamos a hablar próximamente, las nuevas variantes están haciendo que la inmunidad natural que ellos generen, la inmunidad a las vacunas, inclusive el comportamiento clínico que yo voy a tener a ciertos medicamentos, esto vaya disminuyendo. Entonces, la inmunidad natural y la inmunidad que la vacuna me da, ya los últimos estudios científicos, inclusive Pfizer fue de los primeros que empezaron a ver eso con sus vacunas, empieza a disminuir. Pero antes se pensaba que la cobertura con vacunas andaba aproximadamente 6-8 meses, pero ya se demostró, ¿verdad?, que esta inmunidad que la vacuna te genera en pacientes, por ejemplo, arriba de 60 años con comorbilidades, o aquellos pacientes menores de 60 años pero que tengan comorbilidades, llámese diabetes, cáncer, hipertensión, obesidad, etcétera, en este tipo de personas esa inmunidad disminuye hasta los 3-4 meses, es decir, o sea, me vacuné en enero, pero ya en mayo, junio, esa inmunidad que me dio la vacuna ya cayó. Ahora, eso explica una cosa. ¿Qué significa eso, doctor? Me detengo acá porque el televidente sin duda alguna está preguntando eso. Bueno, entonces toda la vida vamos a pasar vacunándonos. Exactamente, ¿verdad? Ya lo último que se dice, ahorita que la mayoría de nosotros ya nos vacunamos y cumplimos el esquema, ¿verdad? Muchos de nosotros pues nos vacunamos hace 4 o 5 meses, entonces esa inmunidad de la que te estoy hablando, que la vacuna nos dio, esa protección que nos dio, ya caducó, sí, o ya está disminuyendo. Entonces, lo que busca la tercera dosis es esa inmunidad que ya me empezó a caer, ¿verdad?, reforzarla para que mi organismo empiece nuevamente a generar inmunidad, ¿verdad? Así, si yo tengo contacto nuevamente con el virus, ya estoy un poquito más protegido. Entonces, esas son realmente las dos causas, ¿verdad? Las características clínicas del virus, que es más agresivo, y la inmunidad de la vacuna, que no es perenne, sino que disminuye con el tiempo. A ver, doctor Merlos, en el mismo sentido, aquí es el elemento que llama más la atención en la discusión que se tiene, sobre todo porque cómo se entiende entonces las causas de la elevada cifra de fallecidos que tenemos hoy en día, y sobre todo también de contagios, porque hoy tenemos más contagios, ¿no? Sí, realmente una característica muy importante de los virus es que ellos se reproducen, también mutan. Específicamente cuando hablamos de COVID-19 está el alfa, beta y delta que está siendo la más reconocida. Entonces, ahora bien, esta característica es muy importante, pues, porque en el sentido preventivo hay una situación que hay que explicarle muy bien al paciente, que estando vacunado, no, definitivamente no se va a hacer acreedor a estar enfermo del virus, sino que realmente lo que está haciendo es previniendo, y de igual manera no solo una dosis, tiene que ser 2 o 3, no escatimar esfuerzos para que la misma persona esté solventada o esté recubierta para que tenga un conocimiento inmunológico en el sentido preventivo la persona. Pero en realidad eso hay que hacerle al paciente, el hincapié, detallarle de manera adecuada que ellos no van a dejar de infectarse por tener la vacuna, sino que realmente el verdadero caso acá, la verdadera importancia es ponerse su doble dosis, o si es posible la tercera. A ver, en su calidad de epidemiólogo, ¿cuál es la experiencia que recoge a la hora de tratar este tema con los pacientes? Sobre todo por todas aquellas leyendas urbanas de que la vacuna, la tercera, que no es coincidente con las 2 primeras, como se decía, es de alguna manera algo que nos va a venir a dañar más. Son vacunas transgénicas. ¿Cuál es el estudio, digamos, científico que a ustedes los hace sentirse de alguna manera convencidos
de que es recomendable colocarse la tercera vacuna, por ejemplo? Realmente, epidemiológicamente hablando, hay muchos mitos urbanos que definitivamente las personas a veces por un miedo realmente a lo que es la dosis de vacunación. Pero realmente lo que va a producir una vacuna de esta índole son los malestares generales normales, ¿verdad? Puede dar fiebre, dolor. Pero es que la mayoría, según se le coloca esta tercera, creo que es la Moderna, le genera 3 o 4 días de fiebre intensa, ¿verdad? Malestares generales, mialgias, artralgias, pero realmente nada está fuera del alcance en el sentido de que hay que implementar esta rutina de vacunación, que el paciente se dé cuenta que la aplicación de esta misma vacuna no lo va a llevar a la muerte. Es más, le está previniendo una muerte segura si no está recubierto con dicha dosis. Doctor. El beneficio de la vacuna supera realmente a los síntomas que yo pueda tener con respecto a la vacuna. La población tiene que estar bien enterada que no es un virus de COVID el que me están poniendo en la vacuna. Realmente, o sea, es tecnología de última generación, ¿verdad? Son diferentes tipos de vacunas, cada una tiene su manera diferente de actuar. O sea, por ejemplo, algunas vacunas chinas llevan virus atenuado, otros llevan, son de virus de ARN mensajero. Tiene sus diferentes maneras de interactuar, pero realmente no es el virus como tal el que me estoy administrando. Y al final es como te explicaba previamente, es como un entrenamiento el que yo le estoy dando mi sistema inmunológico o de defensas, de irme preparando con los diferentes mecanismos para cuando el virus esté, yo ya tenga las herramientas para poder combatirlo. Entonces realmente la vacuna sí ayuda, pues, y quizás eso va a ser de las ideas primordiales que vamos a dejar hoy, que la vacuna sí protege y la vacuna no mata. O sea, debemos de saber también que sí es cierto, como toda vacuna, inclusive en niños pueden haber algunas complicaciones, pero son muy mínimas. Entonces, realmente si usted se toma acetaminofén, paracetamol previo y durante 48 horas después de la vacuna, realmente los síntomas se pueden llevar de manera bien. A ver, ustedes le recomendarían o recomiendan el tema de la tercera vacuna, sin duda alguna. Sí, definitivamente. Okay. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque si nosotros estamos viendo hoy en día que muchas personas tienen miedo a ponerse la tercera vacuna, porque la segunda al final muchos se están contagiando, entonces las causas del contagio vamos a saber que vamos a tener que convivir con eso siempre. Bueno, tenemos que partir. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos meses, ¿verdad? Recordémonos que han habido en varios países, ya pasaron la primera, segunda, tercera ola, pues aquí seguimos nosotros con aumento de brotes esporádicos, pero arriba del 95% de la gente que se está muriendo en Estados Unidos, en Europa, son gente no vacunada. Entonces, partiendo del beneficio que yo no voy a llegar a la muerte vacunándome, realmente de ahí tendría que yo tener un poquito de conciencia. De ahí, lo otro es que, como te expliqué, o sea, la protección que la vacuna da, de acuerdo, disminuye. Entonces, pero ahí a lo que te quiero llevar es que probablemente, ¿verdad?, vamos a necesitar inclusive ya se habla de una cuarta, quinta dosis, ¿verdad? Porque, como ya mencionamos, o sea, el tiempo de efectividad va disminuyendo y con las nuevas variantes realmente va disminuyendo. De hecho, se cree que en algún momento el virus pueda mutar y probablemente las vacunas no vayan a ser efectivas para protegernos. Este es una situación que podría darse en un futuro, ¿verdad? Entonces probablemente nos va a tocar que estarnos vacunando unas 2 veces al año o hasta 3, dependiendo de cómo las características clínicas del virus se vayan comportando en la población. Vamos a ver, la Organización Mundial de la Salud indica que todas las vacunas son efectivas. Partamos que son efectivas, aunque yo tengo, y creo que muchos, dudas, porque aquí nos está diciendo uno de nuestros televidentes, dice Juan José Martel, su compañero Ernesto, estaba vacunado y murió. Perdón un poco a la memoria y el aprecio y el cariño que siempre le he tenido. Y aquí estuvo con nosotros 3, 4 días antes.
Dice la OMS, y protegen contra la forma grave de la enfermedad y la muerte, pero es necesario cumplir las medidas de bioseguridad, que es un elemento que obviamente lo mencionamos acá en esta conversación. La pregunta es, entonces, ¿por qué vacunados se mueren? Sí, realmente ningún esfuerzo está sobreescatimado, sobrevalorado en esta situación de lo que hablamos en el tema COVID. Si es necesaria una cuarta, quinta dosis, hay que hacerlo como una medida preventiva que en un futuro nos vaya a levantar la pérdida de más vidas importantes, pues. Pero sí, esto tiene que ir conllevado y también de la mano con todas las medidas de bioseguridad, en el sentido de que todo tiene que ir caminando al mismo tiempo para que den resultados efectivos. Las personas que realmente han fallecido por el virus, aún estando vacunadas, siempre, o por lo general tienen que ver que tengan alguna enfermedad ya sea aguda, pues, en el sentido pacientes que tengan una cirugía de riñón, gente diabética, gente que también tenga hipertensión arterial, son el grupo etario de la población que está mucho más a superar los índices de mortalidad a nivel nacional. Esta declaración que hace el doctor Ricardo Lara es bien interesante, de alguna manera colocarla sobre el contexto de la discusión a la cual hemos llegado en este momento, sobre todo cuando hace referencia precisamente a la realidad, a la realidad que se vive al tema de las vacunas, y dice de la siguiente manera: la realidad supera las estadísticas, ya no las pueden ocultar. Esto es en referencia a el ocultamiento de información. No sé si coinciden con el tema de que hay o no hay información propicia para ustedes como gremio, para poder saber navegar, y perdón, no sé si es el término correcto, para poder trabajar, mejor dicho, en esta pandemia, es decir, con los tratamientos y los pacientes. No la pueden ocultar cuando fallecen personajes que le dan nombre a esas muertes, y hace mención del padre Flavián Musi, ¿verdad?, en Sonsonate, el padre de la iglesia también católica, César Sánchez, otros que también, y ahí menciona también el caso de Juan José Martel. Importante esta conversación que hemos logrado sostener y que estamos teniendo. Vamos a ir a una pausa para cuando regresemos seguir escudriñando y comprendiendo y entendiendo mejor, ¿verdad?, el estado actual de la pandemia, los aspectos que se están generando en torno a la vacunación, en torno a las medidas, y por supuesto también a este nuevo, digamos, eslabón suelto que tiene que ver con las características de las nuevas variantes. Es decir, estamos como ciudadanos, como humanos, expuestos a que esto puede venir algo peor, entonces, digamos, desde el punto de vista de cómo está mutando, porque hay una información ahí que se ha descubierto una nueva cepa, ¿verdad? Si no me equivoco, en Europa. Sí, donde se habla de que esa es mucho más agresiva en términos de poder contagiarse las personas. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a la pausa, no me cambie, ahí está. Hayan descendientes de variantes Delta más contagiosas, por ejemplo. No sé, tampoco quiero colocar acá un temor, un miedo, ¿verdad? Y ser un maestro del apocalipsis, pero una cosa que realmente merece ser atendida para poder nosotros como seres humanos saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Voy a dar una pausa y por supuesto también, gracias a Texaco con Tecron, libera tu potencial. Vámonos a conocer precisamente cómo está el tráfico en nuestras calles. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starbucks de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. El informe del tráfico a esta hora de la mañana hasta el sector que le corresponde a la avenida Jerusalén. Ahí está para que usted aprecie un poquito más de fluidez vehicular en este carril que conecta de sur a norte, y que esperamos que ya tenga la mayor salvedad a raíz del inconveniente que estaban denunciando una gran cantidad de usuarios de esta arteria por, digamos, el servicio que se estaba prestando de un laboratorio clínico
que estaba generando sin duda alguna un problema serio a toda hora en cuanto a el tráfico vehicular en la zona por la avenida Jerusalén. Gracias a Texaco. Recuerde usted, es el momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Star Mart de Texaco. Vámonos ahora hasta Los Chorros. Tercer carril segregado, generando también oxigenación a esa circulación bastante densa que se genera a esta hora pico de la mañana, cuando muchos que vienen del occidente del país vienen en su ingreso hacia la capital. 7:04 minutos. Recuerde, es momento de hacer una parada inteligente. Pase por un Star Mart de Texaco. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Star Mart de Texaco. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde tomar su rico café, el café perfecto a esta hora de la mañana para poder de alguna manera tener buena energía durante todo el día. Seguimos en esta conversación en la primera parte agradeciendo la presencia de dos médicos, el doctor Luis Merlos, médico epidemiólogo, y el doctor Herbert García, con quien estamos viendo desde otro escenario de lo que hemos estado acostumbrados a estar analizando este tema, el estado actual de pandémico por el COVID-19 en el país, las causas de la elevada cifra de contagios, las características de las nuevas variantes, que es el otro tema que nos queda pendiente, pero el elemento clave, generar un poco, despejar un poco lo que son las dudas referentes a lo que existe con relación al tema de las vacunas. Conozco en particular de algunos médicos, colegas de ustedes, que no se han vacunado y no se van a vacunar. ¿Qué piensan? Bueno, de hecho, la decisión es personal, ¿verdad? Pero ante la evidencia científica de que las vacunas funcionan, pues como personal médico yo tendría que ser yo respeto las personas que no se vacunan, pero les hago el llamado a la conciencia que tenemos que, como entes que cuidamos la salud, pues tendríamos que dar el ejemplo, ¿verdad? Las razones, como yo creo que lo vamos a hablar más tarde, porque la gente tiene miedo a vacunarse, pero realmente aquí predomina la evidencia científica y la evidencia científica ya nos demostró que las vacunas nos protegen y que las vacunas nos disminuyen la mortalidad. Entonces, partiendo de eso, realmente pues no hay una excusa como para decir no vacunarme, y hay que pregonar con el ejemplo. Ok, y por respeto no menciono el nombre, pero sí lo conozco y conozco de otros médicos que están vacunados. Ustedes están vacunados. Sí, gracias. Entonces es una cuestión voluntaria, pero esa es parte de lo que nos está dejando esta experiencia, ¿no? Es decir, hasta la misma ciencia conocemos de algunos médicos, ¿verdad?, que muestran sus inquietudes, sus preocupaciones por la forma en cómo se está generando esto en el contexto quizás de un nuevo orden mundial que estamos ya viviendo. Y ese es el punto medular que me lleva tal vez no a caer en el exacerbo de creer un poco en las teorías conspirativas, pero es una realidad que está ahí, ¿eh? Sí. Sí. Sí, realmente pues es directamente muy controversial el tema. Para el COVID-19 tenemos más preguntas que respuestas en el sentido, pero se dan bases muy fundamentadas a nivel mundial de que la vacuna es lo único que nos puede sacar de manera preventiva a salir adelante y evitar desgraciadamente contagios y, por qué no decirlo, muertes. La desinformación es una arma tan poderosa que en el cual se meta miedo a las personas en el sentido de lo que es la vacunación. Eso nos puede sacar, nos puede pasar una factura muy cara a nivel de muerte, pues a nivel mundial, pero a nivel nacional también lo podemos ver. Yo realmente siempre inculco de manera muy fundamentada, con datos claves y específicos, para dar a conocer que la vacunación tiene que ser directamente una decisión muy personal, pero sin agravio alguno. Es
única arma fundamental que nos puede sacar adelante sobre esta pandemia. Estas teorías conspirativas realmente existen, y no solo para el COVID, es realmente de repente hay algún tema, alguna situación que el ser humano no logra contestar y decir por qué fue, ¿verdad? Y el COVID nos ha llevado, pues, bueno, nos ha cambiado la vida a todos. Entonces sí, de hecho existen teorías conspirativas desde el año pasado, que Bill Gates lo creó para hacerse más dinero, ¿verdad? Que el virus fue creado en un laboratorio, que la vacuna trae un chip, que el 5G hace que ese chip se active. Realmente son... Pero ¿cuál es el problema, Ernesto? Que se hizo un estudio en Alemania que un 40% de las personas creen en este tipo de teorías conspirativas. Entonces, al final, si una persona cree que el virus no existe, no se va a proteger. Eso va a hacer que el virus se propague. Si una persona cree que la vacuna me va a cambiar mi ADN, que trae un chip, etcétera, etcétera, no se va a vacunar y puede convencer a otras personas de no vacunarse. Entonces, ese tipo de teorías que realmente no tienen fundamentos científicos sí afectan en el comportamiento social de las personas. ¿Qué pasa con la ivermectina, por ejemplo? Hay una discusión, y eso tiene un poco en referencia a lo que hablábamos al principio, ¿verdad? El uso de muchos fármacos que al final terminaron descartándose. En el país hay una polémica desde el punto de vista de que se está recomendando utilizarla dentro del paquete que se les entrega, pero tampoco no está autorizado por vamos a ver. Es bien importante hablar de este tema, porque recordemos que el año pasado pues los científicos andaban buscando algún fármaco que nos ayudara, pero entonces empezaron a ocupar diferentes fármacos, entre ellos la ivermectina, y lograron ellos cultivar células que estaban contaminadas de COVID, ¿verdad? Demostraron que el uso de ivermectina a ciertas dosis inhibía que el virus se replicara, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Verdad? La dosis que la ivermectina se ocupó para ese fin realmente no son las dosis que actualmente se están ocupando. Eso en primer lugar. Entonces diferentes países europeos y latinoamericanos han ido haciendo estudios para realmente tratar de ver si sí o no es efectivo. En algunos pequeños estudios veían algunos médicos o en algunos hospitales que podía disminuir un poquito los días de estancia intrahospitalaria, o que la enfermedad probablemente no pudiera avanzar, pero ya lo último, lo que tenemos ya escrito recordemos que en medicina lo que tiene más evidencia son los metaanálisis, y en agosto se hizo un metaanálisis donde se demostró realmente que la ivermectina ni te protege, ¿verdad? No la voy a tomar yo como una prevención, no me va a disminuir que yo ocupe oxígeno, y no me va a prevenir que yo esté hospitalizado más tiempo. Entonces, realmente al momento no hay un fundamento científico para utilizarlo. ¿Es un error recomendarla hoy por las autoridades? ¿Es un error a partir de ese planteamiento que secunda un poco la no? Realmente, si no hay un beneficio clínico sustentado con evidencia científica, no recomendaría yo estarla ahorita utilizando, y menos a una dosis más alta de las que usualmente se ocupan, porque la ivermectina es buenísima, pero como antiparasitario, ¿verdad? Sí, ahí sí lo podemos ocupar, pero ahorita con los estudios no tendría por qué estarse utilizando. Ok, doctor Merlos. Sí, realmente para esta pandemia lo que sí se comenzó es buscar bastantes armas para que nos ayudasen a contrarrestar dicho virus, pero en este momento ya se han utilizado diversas situaciones, diversos fármacos que no nos han dado la mejor de las situaciones, es decir, no nos sacan adelante. Entonces, mientras no esté fundamentado, no está recomendado dárselo. A ojo de buenos profesionales en el área, ¿ustedes creen que los niveles de contagio, las estadísticas, podrían seguir en incremento en el país? Porque este es otro de los factores de preocupación. No hay empresa, al menos que yo no conozca, que no tenga, a partir de los exámenes que se hagan, las pruebas, que se estén dando contagios de manera acelerada. ¿Qué piensan? Bueno, yo lo que pienso es, los casos van a seguir aumentando mientras yo las medidas las relaje. Si yo como persona las medidas las relajo, me voy a contagiar.
Y lo otro importante es saber que las características clínicas del virus van a hacer que esto siga avanzando aceleradamente. Entonces, probablemente pues los casos van a seguir al alza. Y algo importantísimo, o sea, antes se hablaba de que para que el virus, nosotros lográramos contener el virus, tenía que estar vacunado aproximadamente un 70% de la población. Esos datos ya aumentaron, pero aproximadamente se habla de un 85 a un 90% de población vacunada a nivel mundial para que el virus ya no se siga propagando. Pero ¿qué sucede? O sea, ahorita en el país vamos bien con las cifras, andamos en un 65% de cobertura de vacunación. Pero ¿qué sucede? Hay países, por ejemplo, vámonos aquí a La Par, a Nicaragua, vámonos a Guatemala, entonces esos porcentajes andan menos del 20%, inclusive en África hay porcentajes de menos de 1%. Entonces, mientras el virus siga propagándose a nivel de escala mundial, aunque un país esté protegido, pues acordémonos que estamos globalizados. Entonces al final el virus va a seguir. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido colocar desde la perspectiva y opinión de ustedes, ¿verdad?, que han estado también participando en nuestro programa estelar en el área de salud, Salud TV, y dando también sus orientaciones pertinentes, porque yo creo que lo importante es conocer cada vez en tiempo cuál es el estatus de la pandemia, ya sea desde el punto de vista de las medidas que se toman y del comportamiento de las variantes que está teniendo. Por eso hablábamos precisamente de esto. Creo que hemos aprendido muchísimo. Yo quiero agradecerles el que nos hayan acompañado, doctor Merlo. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, estamos para servirle. Gracias también a usted, doctor García. Muchas gracias y sigámonos protegiendo. Gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, sin duda alguna, vamos a tener también otro tema importante para poderlo colocar sobre la base del conocimiento de ustedes. Nos acompaña el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos con más. Y por supuesto también con información de tráfico, gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. Pausa, volvemos. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional. Presenta. Informe del tráfico a esta hora de la mañana desde el sector del Pedregal, para que usted conozca cómo está precisamente el tráfico a esta hora de la mañana. Sin duda alguna, pues vemos que hay una muy buena circulación, no así un poco de lentitud para poder conectar precisamente con lo que sería el redondel de Naciones Unidas. Vámonos entonces a conocer otra de nuestras arterias, gracias a nuestra señal. Allí tenemos el Boulevard del Ejército. Ahí tenemos un poco despejado el tráfico a esta hora de la mañana para que usted pueda circular tranquilamente por esta zona. Nos ponemos la azul porque sabemos que juntos podemos llegar más lejos. El motor de La Selecta, recuerde, somos todos. Econopar y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de ustedes siempre estar pendientes de nuestra señal. Vamos en esta segunda parte del programa para poder conversar sobre diferentes temas de país. Especialmente este día se hace el lanzamiento de un programa de subsidio por el empleo, entre otros temas que vamos a tener desde luego sobre la mesa con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Neto. Siempre un enorme privilegio compartir contigo. Bueno, quizás antes de poder hablar de todos estos temas, porque me gustaría hablar el tema de la reforma de pensiones, tras la reciente reunión también del presidente con un grupo de trabajadores, hablar de otros temas como el que hablaba de subsidio por empleo. Quisiera hablar un poco así, digamos ya en lo personal, acerca de
esta polémica generada precisamente con funcionarios de la Embajada Americana y sobre todo también la iniciativa que anunciaba que había afirmado que acudió a la Embajada de los Estados Unidos para de alguna manera solicitar aspectos que tengan que ver con el aparecimiento de su nombre en la lista Engel. Por ejemplo, también la solicitud para un Tribunal de Justicia Federal en los Estados Unidos pidiendo que se aclare esta situación de su persona, ministro. Sí, Neto, yo de esto no quiero como polemizar, pero creo que cuando se toca la dignidad de un ser humano va más allá incluso que un cargo, ¿verdad? Y uno lo que tiene que hacer es, cuando tiene solvencia moral, dar la cara, ponerse de frente. Entonces yo fui a una reunión a la embajada a decirles, miren, vengo por lo menos, que si me han incluido en algo, por lo menos conocer de qué se trata. Y quiero que me presenten las pruebas, porque la verdad es que en todo país, mínimamente con un Estado de Derecho en cualquier parte del mundo, toda persona que se menciona tiene la presunción de inocencia hasta ser condenado. Y yo por lo menos necesito saber de qué me acusan. Eso fue una reunión, estuvo el cónsul general, hubieron 2 personas ahí, y llegué sin abogado, llegué sin asesores, sin nada, llegué a título personal a decirles, miren, vengo a que me den por lo menos los elementos de qué se trata. Entonces yo le dije que estar en una lista donde supuestamente ellos dicen que hay corruptos, pues no le cae en gracia a nadie. Y al final ahí me dijeron textualmente que el caso mío era un poco más por algunos daños a oponentes políticos. Entonces a mí me quedó claro ese día de que incorporarme a mí a la lista la señora Mens fue directamente por el caso del conflicto que yo tuve con el exalcalde de San Salvador. Y aquí incluso lo dije en diferentes medios. Pero la verdad que cuando uno ya toma un cargo de funcionario público, lo primero que hace es juramentar cumplir y hacer cumplir la ley. Mi calidad de ministro me ha tocado eso. Lo que yo dije, Neto, lo he dicho en mis redes sociales. Yo sí creo que todo el mundo en una sociedad democrática y con un Estado de Derecho hay reglas claras. Y yo creo que la diplomacia tiene reglas claras acá y en cualquier parte del mundo. Y sí creo, y lo he dicho, de que, lo dije en un comunicado en redes, de que la señora Mens últimamente se ha dedicado más a hacer activismo político que a hacer su trabajo eminentemente como la diplomacia manda. Nosotros tenemos nuestro cuerpo diplomático acreditado en Estados Unidos, pero somos muy respetuosos de las decisiones en los Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo. Esas son las reglas de la diplomacia. Lo que yo dije es que ella está trabajando de forma muy directa en un activismo político y que debería de hacer su trabajo eminentemente diplomático. La principal vocera de la oposición contra el gobierno del presidente Bukele en este país es la señora Mens. Entonces, un poco lo que yo hice en mi planteamiento fue el llamado a que haga su trabajo por lo que le pagan los Estados Unidos, que es hacer su trabajo eminentemente diplomático. La prensa la cuestionó alrededor de precisamente de la decisión o el anuncio y esta reunión y el anuncio de demandar, poner una demanda por supuesta difamación en el Departamento de Estado. Y ella dijo de manera muy directa que todos los mencionados merecen estar en esa lista. Sí, habría que ver ella en calidad de qué lo hace. La señora Mens, si mal no recuerdo, vino como embajadora a este país en el 2016. Estuvo muchos años acá y en ese tiempo que estuvo hubieron gobiernos corruptos, como hoy lo hemos demostrado. Hoy se está evidenciando ante la opinión pública cómo saquearon el país, la gente de Arena, la gente del FMLN. Hay casos judicializados por millones de dólares que se robaron del erario público. Y la señora Mens nunca hizo absolutamente nada. Al contrario, se hizo amiga de muchos de ellos. Yo lo que he dicho, Neto, en mi calidad personal, es que si al final a mí me incorporan a una lista precisamente por denunciar la corrupción de Mason, esto es, yo puse el ejemplo, como cuando el policía procesa al delincuente y resulta que el policía queda de malo. Si al final la señora Mens me ubicó en una lista para desprestigiarme por lo que yo hice de denunciar públicamente las retenciones indebidas y legales que hizo Mason a los trabajadores municipales,
Pues bueno, no sé si yo envié un documento, aquí está, documento por la vía de Cancillería al Departamento de Estado. También envié a la Secretaría de Labor de los Estados Unidos. He enviado, también lo hice al enviado especial que Washington tiene, porque yo sí creo que Washington debería de estar más informado, porque una cosa es la información real que en el país sucede y otra cosa es la información que la señora Means informa a Washington. Y muchas veces, como lo acabo de decir y lo acabo de reafirmar, la diplomacia tiene sus reglas, pero a la señora en particular la hemos visto últimamente dirigiendo una oposición política en este país, jugando más un papel eminentemente político. Así que yo estoy informando, después de la parte administrativa los abogados saben qué es lo que tienen que hacer, pero de todas formas yo sigo mi trabajo por el cual he sido nombrado por el presidente y pues yo no quisiera polemizar. ¿Y cómo ha digamos, afectado en esto, ministro? No tiene visa para entrar a los Estados Unidos, obviamente, ¿no? Sí, lo que pasa Su familia también. Lo que pasa es que yo tuve 7, 8 años la visa y yo viajé una vez vía turística a Estados Unidos. Por lo tanto, con mucha humildad lo digo, no es mi prioridad ni tengo ningún tipo de interés a nivel personal de viajar a los Estados Unidos. No me interesa, el tema de la visa no me interesa. A mí no me interesa ni me afecta absolutamente en nada en el desarrollo de mi familia. Yo creo que el caso mío más es por un tema de dignidad, neto. Uno puede venir de familias de las más empobrecidas de este país, pero yo creo que la dignidad es un tema que no tiene precio. Y la señora Means, en todos estos años que ha estado en El Salvador, bueno, un concepto de corrupción que yo planteaba en mi escrito, decía que si la corrupción es aprovecharse del cargo, habría que investigar estos años que la señora Means ha estado en el país, porque tú lo sabes, y es vox populi, de muchas instituciones incluso que tomaban decisiones en la medida de la incidencia fuerte que tenía en ese momento la embajada. Yo creo que si al final se ha desmoronado los poderes fácticos que hoy ya no toman el control de las instituciones del Estado, pues yo creo que ese es un tema soberano. Es más, creo que cuando la diplomacia entra a temas ya de carácter político y que le compete a los salvadoreños, es un tema gravísimo en términos diplomáticos. Tenía que hacer un abordaje periodístico de ese tema antes de poder entrar a los otros, pero era necesario conocer su opinión con relación a esta polémica que se ha conocido públicamente tras sus acciones, su reunión, su demanda, su solicitud y por supuesto la reacción de la funcionaria. Me piden una pausa, 7:30 minutos, hablemos ahora sí precisamente de cómo está este tema de haberse postergado un proyecto de reforma o nueva ley al sistema de pensiones del país. ¿Qué dicen los tomadores de decisiones y qué dicen precisamente los dueños del fondo que somos los trabajadores? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a, desde luego, a hablar de un tema que sin duda alguna representa, como ayer lo hablábamos con un grupo, un pool de invitados al programa, con relación a que, si bien es cierto, no conocemos todavía en qué consiste el contenido de la propuesta que el gobierno tenía previsto el pasado viernes presentar y que se postergó para los próximos días, sí es importante conocer un poco la esencia de lo que debe de tener ese nuevo modelo o esa nueva forma de modificar el sistema de pensiones en el país, ¿cierto? Sí. Vamos a ver, en primer lugar, el tema de pensiones está concebido conceptualmente a nivel internacional como un área de la seguridad social. Y la seguridad social está comprendida en países mucho más desarrollados del mundo, que es el primer nivel, que es un sistema de protección social de carácter integral. En El Salvador, el actual sistema de pensiones no contempla una proyección estratégica de seguridad social. No existe eso, porque las reformas del sistema de pensiones que en este país se han dado han sido única y exclusivamente con dos enfoques. Uno es un enfoque
eminentemente fiscal. Tú recuerdas que en aquel momento que se hizo la reforma, quien piloteaba esto era el señor Cáceres, de Hacienda. Entonces se estaba haciendo más un parche a una reforma, pero con un criterio eminentemente fiscal, que en ese momento la caja quedaba de FAO. Y dos... Y no debe verse así desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado. A eso quiero llegar. Y dos, el otro enfoque y la otra arista que vieron es cómo favorecían a un pequeño grupo, que en este caso son quienes han estado administrando los fondos de los trabajadores, con rentabilidades y con ganancias exorbitantes anuales. Entonces, fueron las dos aristas de la última reforma, con un tema eminentemente fiscal y con el otro de protección a un pequeño segmento de la población, que son los pequeños grupos de poder económico en el país. Pero nunca se hizo una reforma pensando en un concepto de dignidad humana en el tema de pensiones. Hoy es todo lo contrario. Hoy la instrucción que el presidente ha dado y ha puesto a trabajar todos sus equipos es que el sistema previsional debe de contemplar dos aspectos fundamentales. Número uno, Neto, que la tasa de reemplazo, que hoy es por el 25 y 30%, que es un insulto a la dignidad humana, llegue a los niveles internacionales y sobrepase incluso de los niveles internacionales. ¿De cuánto estamos hablando? Le escuché decir a ustedes 70%. 25% es el actual y hoy te recomienda que el mínimo de protección social en un sistema de pensiones debe de ser el 40%. Ese es el mínimo. El mínimo. Pero incluso la instrucción que el presidente ha dado sobrepase los estándares incluso internacionales mínimos. Vaya hacia arriba. Esa es la primera indicación que el presidente ha dado. Número uno. Número dos, la siguiente indicación que el presidente ha dado es que esto también debe de tener un equilibrio de orden fiscal, claro, y que sea sostenible en el tiempo. Esta última reforma que se hizo en el 2017, Neto, el nivel duradero de vida fue precisamente para 10 años. Y en 10 años se termina todo tipo de reserva previsional. Entonces, ante ese planteamiento, nosotros queremos hacer, número uno, que la tasa de reemplazo sea bajo un concepto de dignidad humana y no de mendicidad como ahorita se tiene. Número dos, que por supuesto tenga un equilibrio y un sustento de carácter fiscal. Y número tres, nuestra reforma de pensiones, con la guía de Dios y con el liderazgo del presidente Bukele, nuestra reforma de pensiones va a ser una reforma inédita, histórica, pero sobre todo con una connotación y un reconocimiento internacional que va a ser de las mejores reformas previsionales que se llevan a cabo. Así que, Neto, te puedo garantizar que la reforma de pensiones que va a presentar el presidente Bukele va a ser una reforma justa, digna, equilibrada fiscalmente y sostenible en el tiempo. Ahora, esto de lo sostenible en el tiempo, ministro, usted toca el elemento que al principio decía. Bueno, ¿por qué un ministro de Hacienda está precisamente liderando digamos, como un debate alrededor de las pensiones? Precisamente porque tiene que ver mucho con la capitalización que debe de tener el Estado para poder hacer, digamos, cumplir con esa responsabilidad de pagar pensiones. Es decir, depende de una estabilidad fiscal, ¿verdad? Sí. Y quizás más que una estabilidad fiscal, es de una bonancible, digamos, actividad fiscal. De alguna manera, creo que sería no ir por colocar los bueyes adelante de la carreta, ¿no? Sí. Perdón, la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? Sí. Sino más bien poder de alguna manera ver la robustez fiscal que puede tener, en este caso, el Estado para cumplir con esa responsabilidad. ¿Cómo se va a lograr si se está pensando en llegar a hacer eso, digamos, si no hemos logrado cambiar un poco el esquema de la política fiscal en estos últimos años? No hablo de este gobierno, sino que todos los gobiernos siempre no han querido o no se ha podido elevar precisamente el tema fiscal, porque es un tema muy sensible. El país lo hemos encontrado en peores condiciones que la percepción de la ciudadanía podría tener. O sea, uno desde el enfoque ciudadano tiene una percepción que el Estado prácticamente lo dejaron quebrado, pero cuando uno llega y revisa las arcas del Estado, la situación es más complicada que la percepción ciudadana que se puede tener. Pero es que lo que pasa es que hay un problema, Neto, que los gobiernos anteriores
Bueno, Arena incluso yo no lo culpo en esto, porque Arena fue constituido legalmente, doctrinalmente, ideológicamente y políticamente como un claro bastión y defensor de los derechos de los poderes económicos de este país. Pero el Frente, que en alguna medida fue creado con una visión más de enfoque popular, vino a administrar prácticamente, a ser un empleado más del poder económico de este país. Lo que sucede es que ahora, primero tenemos un equipo del más alto nivel, nacional e internacional, haciendo los estudios que tengan que ver con el tema de la reforma, porque la reforma al sistema de pensiones de carácter integral tiene un alto contenido eminentemente técnico. De acuerdo. Técnico. Y lo estamos trabajando. Yo, debido a que esto va a ser anunciado por el presidente de la República, Neto, lo único que te puedo decir, y puedo garantizar al pueblo salvadoreño, es que la reforma al sistema de pensiones va a contemplar una tasa de reemplazo con un concepto de justicia y de dignidad humana. Número 2, sí va a tener un soporte de carácter técnico. Número 3, va a tener una sostenibilidad en el tiempo. Y número 4, va a tener un equilibrio de carácter fiscal. Va a ser sostenible con un equilibrio fiscal. Esos son los términos que yo puedo plantear en este momento, porque todavía está afinándose la punta del lápiz. Pero yo creo que en las próximas semanas, con la ayuda de Dios, nuestro presidente va a presentar lo que muchos trabajadores están esperando, porque hay mucho señor o señora que tiene hasta 65 años de edad y está trabajando en el Estado, en diferentes lugares, porque los gobiernos anteriores lo condenaron con una miseria y con un insulto a la dignidad humana. Hay mucho señor o señora que no se va de su trabajo, porque prácticamente con ese 25% que le quedaría del análisis de los últimos 10 años de su salario, lo estaríamos mandando a la mendicidad prácticamente. Así que te garantizo a ti, a tu teleaudiencia, al pueblo salvadoreño, que el presidente va a garantizar uno de los grandes legados en este país, es dejar una reforma al sistema previsional justo y digno. ¿Quiénes están invitados a discutir este tema? Hay algunos sectores laborales que se pronunciaron de alguna manera cuestionando que no fueron invitados a esa reunión con el presidente de la República. Siempre todo el mundo va a querer llegar a una reunión a Casa Presidencial, especialmente con el presidente, pero Casa Presidencial es sumamente pequeña para la cantidad de gente que pueda querer ingresar y que tiene derecho, pero todas las propuestas que se hagan documentales por escrita o insumos que quieran dar, con el mayor de los gustos los estamos tabulando, analizando y tomando en cuenta para sacar la mejor reforma al sistema previsional en El Salvador. A ver, esto de alguna también pasa por aún desconociendo qué es lo que va a venir, qué es lo que le conviene al país. Ya usted mencionaba, en primer lugar, elevar un poco la tasa del plazo de reemplazo y sobre todo de otorgamiento de las pensiones y del modelo de administración, que es otro punto neurálgico en esto. Sí. Bueno, cuando tú haces ¿Qué le conviene al país y qué a criterio suyo? ¿Es una cuestión mixta, digamos, una especie privada o autónoma o pública? Sí. Yo dije hace un momento que no puedo dar mayores insumos, pero tenemos un excelente profesional como periodista que me quiere sacar los temas más esenciales de la reforma. Pero yo primicia, ¿no? En primicia, sí. No, Neto, mira, prácticamente nosotros estamos haciendo estudios. Por ejemplo, el sistema previsional en todo el mundo, hubo una oleada cuando inició que todo era de carácter estatal. Posteriormente vino otra oleada que se construyó las privatizaciones del sistema de pensiones. Y hoy hay una oleada internacional que lo puedes medir y revisar en todos los países del mundo. La gran mayoría ha revertido el tema privado. Sin embargo, todos esos son estudios e indicadores que estamos tomando en cuenta para llegar a una conclusión con el presidente de la República. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. No pude sacarle un poquito más adelante de lo que puede venir. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ministro, a pocos minutos está también de lanzar y dar a conocer junto con Bandesal lo que sería esta política de subsidio por el empleo. ¿En qué consiste esta nueva acción
qué busca, cuáles son los objetivos que se persiguen y quiénes van a tener acceso a ese beneficio. Voy a la pausa, 7:44. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. A ver, para este día se tiene previsto el lanzamiento de un programa que busca, desde luego, apoyar a jóvenes con su primer empleo. ¿En qué consiste esto de subsidiar salarios de jóvenes sin experiencia y que están precisamente en la línea de tener 18 a 21 años? Creo, y sin temor a equivocarme, voy a anexar un elemento importante, que lo discutí ayer, por cierto, con unos colegas periodistas. Uno de los grandes problemas en el país es el tema de la experiencia cuando se va a hacer contrataciones. Sí. Es ilógico que una empresa ponga que tenga tantos años de experiencia a un estudiante recién graduado, si se supone que no lleva la experiencia. Entonces aquí creo que es importante que va a conocer cuáles son los alcances que tiene este programa, ministro. Sí, yo recientemente hice una gira a unos países y especialmente visité Costa Rica y me quedé impactado. El Ministerio de Trabajo de Costa Rica aproximadamente cuenta con un presupuesto de $5.000 millones, solo el Ministerio de Trabajo de Costa Rica, y mantiene una línea que se llama línea de emprendedurismo, cómo tienen plan de negocio, cómo tienen articulación de asesorar al emprendedurismo, pero además de eso a subsidiar el emprendedurismo para construir un tejido productivo mucho más amplio. Y dos, me encontré con el subsidio por el empleo también. Y el subsidio por el empleo es que yo vengo a esta empresa donde estamos ahorita, le ofrecemos subsidiarle cerca del 70-80% del salario al muchacho joven que en alguna medida no tiene ninguna experiencia, como tú lo acabas de plantear. Un muchacho de 18 años y le piden 3 años de experiencia, es prácticamente usted no tiene empleo en el país. Esta persona, la inducción la financiamos nosotros por 3 meses. Le decimos, mire, acá está el subsidio sobre el proceso de aprendizaje e inducción de los 3 meses, pero usted me garantiza que después de los 3 meses, usted ya me lo deja insertado en el mercado laboral salvadoreño. Aquí hay 2 grandes segmentos que están estigmatizados en el mercado laboral del país. Número 1, las personas de 18 años, 19 años, 20 años, que les piden las empresas años de experiencia. Y 2, el otro segmento neto es que ya personas de 40 años tampoco ya no quieren recibir en algunas empresas. Entonces, este subsidio va para 2 grandes segmentos excluidos del mercado laboral salvadoreño. Uno, a los jóvenes de 18 a 21 años y el otro segmento de 40 años en adelante. ¿Por qué? Porque este segmento es otro que está estigmatizado. Entonces nosotros tenemos que romper, porque una persona de 40 años es de las personas económicamente activas más fuertes con algún incluso nivel de experiencia que tienen, pero solo por su edad están estigmatizados. Así que vamos con este plan, con este programa, se llama Programa Oportunidades. Ese es el nombre del programa, Programa Oportunidades. Y es subsidiar el empleo para que en alguna medida las empresas tomen a bien que el adiestramiento, la capacitación y la formación e inducción de la persona se logra en 3 meses y después de 3 meses ya es una persona 100% productivo a la institución. Así que vamos con eso, Neto. Va ahorita... Esto viene de una reorientación, entiendo, ministro, de FIREMPRESA, de fondos que a través de Bandesal se están canalizando también para apoyar a las empresas. Sí, y aprovecho para felicitar al presidente Bandesal porque Bandesal... Antes que nosotros llegáramos al gobierno, bueno, yo no sabía que existía Bandesal. Neto, te lo digo con muchas... inyectar presión en la banca comercial, sobre todo con las tasas de intereses, ¿no? Y ha venido a construir el brazo solidario del Estado también para garantizar que este país crezca y se le ayuden a los segmentos que siempre han estado excluidos, porque la banca en el país ha tenido también una segmentación para esto. Así que vamos con eso. Inicialmente el presupuesto asignado para este tema anda entre 3.5 y 4 millones de dólares para este año. Estamos hablando para aplicarlo en estos 2 meses, pero
el próximo año va a ser un programa mucho más amplio, mucho más grande. Yo quiero agradecer públicamente al presidente de la República, porque cuando hablamos de este tema, de forma inmediata dijo, no, tenemos que actuar de inmediato, porque estos segmentos de la población no los podemos dejar como históricamente con las políticas de mercado laboral han estado marginados y excluidos. Así que tenemos un presidente dinámico y un presidente que en alguna medida resuelve de forma inmediata las necesidades del pueblo salvadoreño. Así que vamos a tener proyección, Neto, proyección que de acá a diciembre vamos a insertar al mercado laboral entre 7,000 y 8,000 trabajadores, solo en esto. 7,000 y 8,000 trabajadores. ¿Cuáles son las empresas? Porque no me quedó muy claro el tema de cómo las empresas van a verse beneficiadas. Es decir, yo contrato a alguien por ser primer empleo. Sí. Ya ese empleo por 3 meses. Lo subsidiamos un 80% nosotros. Es un 80%. Fíjate que aquí hay una cosa bien importante. Y esto va para la micro, pequeña, mediana y grande empresa. ¿Qué significa? Que incluso el mismo emprendedurismo, ayer lo hablábamos con el equipo, el mismo emprendedurismo puede decir, iniciamos ya trabajando y nosotros subsidiamos casi el 100%, el 80% de los 3 meses. Entonces significa que el emprendedurismo como tal, la micro, pequeña y mediana empresa, tiene la oportunidad, no con esto estoy diciendo que quede excluido la gran empresa. La gran empresa nos dice, bueno, vamos a echar a andar este proyecto. Es más, Neto, en el Ministerio de Trabajo ya tenemos un banco que nomás se anunció este programa, Oportunidades, que es el subsidio al empleo en este país. Tenemos nosotros ya registradas 242 empresas que están listas para iniciar esta intermediación laboral. El presidente tuiteó en su cuenta $4 millones para un subsidio a empresas que contraten jóvenes de 18 a 21 años sin experiencia o a personas mayores de 40 años, que es el otro segmento inverso. Inverso a eso, sí. Porque aquí la preocupación de muchos trabajadores cuando ya sobrepasan los 35, 40, hacia arriba ya la preocupación, ¿quién me va a dar trabajo? Exacto. Bueno, ahí está la respuesta del presidente Bukele, y por eso yo te digo, Neto, que tenemos un presidente de avanzada y un presidente que lee exactamente los problemas reales del país y busca soluciones. Así que, gracias a Dios, yo estoy contento porque este programa nos va a permitir insertar más de 7,000 personas solo en 2 meses. Neto, quiero plantearte algo. Este país, cuando le ha ido mejor, pero mejor en creaciones de nuevas fuentes de empleo, ha llegado a 13,000 empleos. Pero en los mejores momentos, nosotros al mes de julio ya teníamos 22,000 nuevos empleos por encima de lo que en el 2020 con pandemia teníamos. O sea, saldamos al mes de marzo el 100% de los empleos que se nos cayeron. Al mes de julio tenemos nosotros ya 22,000 nuevos empleos, y estos 7,000 que se le van a inyectar, estamos hablando que vamos a llegar arriba de 30,000 nuevos empleos en este año, estando con pandemia. Inédito en la historia del país. Inédito esto. Ok, ministro, así rápidamente, cuénteme un poquito qué fin tuvo la ley de seguridad privada, sobre todo porque hemos visto también la posición del sector ya de manera agremiado, y han mostrado no su renuencia a acatar lo que se ha dispuesto en la iniciativa, pero también un poco de comprensión en cuanto a los mecanismos de exigencia que tiene la ley. Sí, mira, nosotros en esto, yo puse a mi equipo técnico a darle todos los aportes a la Comisión de Trabajo. Todo. Bueno, además mis equipos pasaban en la Comisión de Trabajo informándoles estadísticas, datos, información, denuncia, etcétera. Y el Ministerio de Trabajo ya hizo su propuesta. Y su propuesta en la Comisión de Trabajo y en la Asamblea Legislativa está que el trabajador o trabajadora, tanto de limpieza como de seguridad, debe de trabajar 8 horas como manda el Código de Trabajo y 4 horas extras más máximo. Pero la hora extra debe de ser pagada, y la hora extra, si incluso es en la noche, tienen que pagar el 25% de nocturnidad. Ahora, ya lo que se haga en la Asamblea Legislativa, porque entiendo que ha llegado la representación de este gremio empresarial,
y han planteado otras cosas. Nosotros, como ejecutivo, la postura es clara. Nosotros vamos a dignificar a toda esa clase trabajadora que ha estado siendo víctima de atropello históricamente. Bueno, ministro, el tiempo se me fue. Gracias por haberme acompañado y sobre todo también por darnos información que nos ayuda a comprender también cómo están estos temas vigentes en el rol que desempeña como ministro de Trabajo y por supuesto para conocimiento de nuestra ciudadanía. Gracias por habernos acompañado. 9 de la mañana tenemos conferencia de prensa en Bandesal para anunciar el programa Oportunidades y siempre, Neto, un enorme privilegio compartir contigo este set y bendiciones al pueblo salvadoreño. Gracias, ministro. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.